Muy buenos días chicos, bienvenidos a mi canal. Voy a aprovechar de hacer este video aquí, que es uno de los lugares que más me gusta de mi casita, que es la terraza. Fíjense, les voy a mostrar un poquito cómo está el día. El día está precioso y bueno, estamos aprovechando que todavía queda calorcito de lo que es el verano y ya estamos despidiéndonos para entrar al otoño. El video que les voy a grabar hoy es acerca de un story time, como un cuentico así entre nosotros, de cómo fue mi experiencia con mi primer trabajo cuando yo llegué aquí a España. Yo llego a España un 20 de marzo. Recuerdo que yo estaba muy nerviosa. El señor esposo no estaba tan nervioso, él de verdad estaba muy tranquilo porque él ya había emigrado anteriormente a Suiza. Sin embargo, esta era la primera vez que yo emigraba. Y sí, estaba bastante nerviosa porque aunque nosotros traíamos ahorros considerables y estábamos haciendo todas las cosas bien, mi miedo era de que mientras pasara el tiempo, si yo no conseguía trabajo, ¿qué iba a pasar? Escuchas muchas cosas cuando vas a emigrar. Escuchas, no hay trabajo, la mayoría se tiene que venir, es difícil tener tu primer trabajo donde estás llegando a un país en donde nadie te conoce, súper complicado. Entonces, claro, yo iba muy ansiosa, tenía muchísimo miedo, tenía muchísimas ansias de que todo saliera bien. Y antes de venir, yo recuerdo que yo con el señor esposo hablamos y dijimos, mira, en España la única posibilidad que tenemos es que nos vaya bien. Yo soy odontólogo, yo vendí todo para poder venirme para acá, para España. Vendí mi unidad, vendí mi aparatología, vendí absolutamente todo lo del consultorio para poder venirnos para acá. Y de esa forma también lo hizo el señor esposo, vendimos carro, vendimos cosas, o sea, vendimos de todo. Y no teníamos otra opción que triunfar aquí en España. Esa fue la mentalidad con la que nos vinimos. Yo recuerdo que yo estaba tan nerviosa que el señor esposo me decía, Valeria, mira qué bonito Madrid, mira esto, no te quieres meter en esa tienda. Y yo era demasiado como que no, necesito buscar trabajo. Me la pasaba pegada a ese teléfono día y noche, mandando currículum, yendo a las entrevistas que ya incluso había pautado estando desde Venezuela. Fui como a 2 entrevistas y cada vez me ponía más nerviosa. Lo peor de todo es que no estaba pasando casi tiempo. Yo había llegado, por ejemplo, un lunes y ya yo el miércoles estaba desesperada. Yo que Dios mío, no tengo trabajo, han pasado 3 días y mi esposo como que, loca, cálmate un poco, no llevas casi tiempo aquí, no llevas ni una semana, vas a conseguir trabajo, tienes que dar chance, ya fuiste a las entrevistas, espera que te llamen. Resulta que bueno, así fue. A los 6 días de estar aquí en Madrid, a la semana de estar aquí en Madrid, tuve trabajo. Me llamaron, esto era en un restaurante, era trabajo de hostelería. Yo necesitaba buscar trabajo rapidísimo, no solamente porque obviamente tenía que subsistir y empezar de nuevo en este país, sino que de eso dependía la residencia legal de mi esposo. Mi esposo tenía 3 meses porque había entrado como turista y en esos 3 meses teníamos que movernos rápido para yo otorgarle la residencia. Aparte, eso es una decisión muy personal. Nosotros teníamos la opción de pedir la ayuda del inmigrante retornado, pero yo no quería pedir ayudas, yo no quería... Fue una decisión muy personal, no critico a nadie que lo haga, cada persona y cada decisión es completamente válida, pero yo en mi caso no quería pedir ningún tipo de ayuda al gobierno. Yo quería llegar al país, producir de una vez sin necesidad de tener que pedir una ayuda o un subsidio. Resulta que bueno, obtengo el trabajo. Nerviosa es poco, era un restaurante español de bastante categoría. Nosotros atendíamos en ese restaurante a jugadores del Real Madrid, a personas de la televisión, a personas del cine, personalidades increíblemente importantes. Y yo recuerdo que aquí en España hay algo que se llama el día de prueba. A ti te hacen un día de prueba. Hay veces donde son más de un día, pero normalmente es un día. Si a las personas les gusta cómo trabajas, perfecto, maravilloso. Si no, bueno, lamentablemente no obtienes el trabajo. En mi caso, el chico que me entrevista era el gerente, una persona hiper preparado, graduado de hostelería. Para los que no sepan, la carrera de hostelería aquí en España, o por lo menos la que él hizo, son 5 años. O sea, es una carrera en donde de verdad te preparan con absolutamente todo y conoces el arte de lo que es la hostelería realmente. El día que me aprobaron, no recuerdo si fue un sábado o un domingo, creo que fue un domingo, atendimos 250 personas en la comida. El primer día. el día en que me estaban probando. Yo lo que intenté hacer fue súper proactiva,
súper abierta, le preguntaba a todo el mundo, intentaba ser súper participativa, enséñenme, aprendía rápido. Y yo creo que eso es una de las cosas que te ayudan, que seas pilas, que seas proactiva, que no te vean parada, como que en hostelería nunca hay por qué quedarse parado, siempre hay algo que hacer. Y recuerdo que estaba demasiado nerviosa, lo quería hacer súper bien, no paré ni un solo segundo y al final se me acerca la segunda al cargo, estaba el gerente y estaba la otra chica y ella agarra y me dice, Valeria, ven acá, toma, me paga el día porque me pagaron mi día de prueba sin ningún problema y me dice, nos vemos mañana porque te lo has ganado, el puesto es tuyo. Yo estaba demasiado feliz, pero demasiado feliz porque yo que Dios mío, llegué a España, tengo un trabajo estable, le puedo dar a mi esposo la residencia. Hablé con el gerente que de verdad, ya les voy a contar un poquito más de eso, ¿no? Pero hablé con el gerente y le dije, yo necesito que mi contrato sea un poquito más de 3 meses para poder sacarle la residencia a mi esposo. Hay la posibilidad de que eso se haga y él me dijo, sí, no hay ningún problema. Nosotros te hacemos el contrato por un poco más de 3 meses para que puedas sacarle la residencia a tu esposo. Tenía excelentes condiciones, mi sueldo era un poquito más de 1.200 euros, más las propinas. Las propinas eran sustanciosas y eran estables. Como atendíamos tantas personas y eran personas de categoría, de nivel, las propinas eran mucho más grandes. Yo podía tener 300 euros, incluso más, de propina al mes. Nosotros vivíamos perfectamente los dos con ese sueldo, porque mi esposo no podía trabajar en ese momento porque evidentemente estaba esperando a la resolución de sus papeles y de la residencia. ¿Cómo fue el trabajo? Un trabajo súper demandante. Yo recuerdo que al inicio para mí era muy complicado, era comida asturiana y yo no sabía realmente ni siquiera los nombres de la comida. Me decían cachopo y yo y que, Dios mío, yo nunca escuché esa palabra en mi vida, ¿qué es un cachopo? Entonces siempre le preguntaba a la gente como que, disculpa, ¿qué es un cachopo? O tipos de pescados, por ejemplo, esta es la lubina, este es el sapito. Y no tenía ni idea. Entonces me podían poner varios, tú ibas a la cocina, buscabas los platos y podías ver una gran variedad de platos y tú, Dios mío, entonces le preguntaba a la gente, ¿esto qué es? Este es el bacalao, ok, el bacalao, y me llevaba el bacalao a la mesa. O ¿esto qué es? Yo aprendí como no tienen idea. Es un trabajo que al inicio era muy demandante. Yo soñaba con ese trabajo porque claro, tenía el miedo de que si no lo hacía bien capaz me botaban. Y esa presión constante que te perdura durante una semana. Ya después cuando empiezas a aprender, cuando te empiezas a desenvolver, es mucho más sencillo. Yo recuerdo también que cuando atendí al cliente y el cliente me pedía, por ejemplo, me trajo una trina de naranja. Yo así como que, Dios mío, ¿qué es una trina de naranja? Recuerdo también que una vez un cliente me dijo, ¿me puedes traer un agua del tiempo? ¿Qué es un agua del tiempo? Es un agua que no está fría, sino que está a temperatura ambiente. Muchísimas cosas que vas aprendiendo con el tiempo, pero al inicio sí, fue muy estresante, fue muy caótico. Yo estaba muy ansiosa. Yo llegaba a mi casa y me metía en YouTube, me metía y leía artículos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Yo tuve una muy buena suerte porque este primer trabajo, que es el que tengo al llegar a España, todos eran muy familiares, todos eran muy cariñosos. De verdad, a mí me trataron increíblemente bien y me enseñaron muchísimo. Yo siempre digo que esa primera experiencia para mí fue la escuela que me preparó para todos los demás trabajos que yo pudiese hacer en hostelería. Ahí a mí me enseñaron, sobre todo mi jefe, que como les digo, era graduado en hostelería y me enseñó y me sigue enseñando muchísimas cosas. Cómo catas un vino, cómo lo presentas al cliente, cómo haces la limpieza de los pescados, cómo le explicas al cliente cuáles son los quesos que va a probar y en qué orden secuencial los tiene que probar para que no haya una competencia de sabores entre ellos, cómo distingues los vinos, si es un vino Rioja, si es un vino Ribera, tantas cosas. Entonces él era una persona muy estricta, pero era una persona con una calidad humana increíble, es español. Y él me decía, Valeria, la mesa se recoge de este lado. Valeria, la mesa se recoge de este otro lado. Valeria, él me iba enseñando todo y yo todo lo iba grabando y intentaba hacerlo lo mejor posible. Cómo llevar los platos, cómo llevar 3, 4, 5 platos al mismo tiempo, porque podrán entender, estamos atendiendo a 200 personas y no estamos hablando de que es un plato y ya. Aquí en los restaurantes se acostumbra a que, bueno, te tomas una cañita al iniciar, luego viene el vino, luego te puedes tomar una copa o un chupito, tienes primer plato, segundo plato, tienes el postre, el café, los tipos de café. Quiero un café cortado, quiero un manchado, quiero un largo de café, quiero un carajillo, quiero tantas cosas. Por ejemplo, quiero una manzanilla. Resulta que manzanilla puede ser una infusión o puede ser un vino generoso seco que también se llama manzanilla. Tienes que aprender
tantas cosas. Y en hostelería tú no puedes quedarte guindar los laureles como que bueno, lo aprendo con el tiempo. Tienes que ser demasiado pilas y demasiado rápida porque estás atendiendo a clientes increíblemente importantes, clientes que se van a quejar si haces mal tu trabajo y que es súper importante la calidad y el servicio que ese cliente reciba. Yo recuerdo que para abrir una botella de vino para mí era un miedo porque claro, habían botellas de vino increíblemente costosas. Entonces yo decía, Dios mío, yo abro esta botella de vino, se me rompe el corcho adentro, ¿cómo hago? Yo cero pena. Mira, ¿será que me pueden enseñar cómo se abre un vino, por favor? Y me quedaba viendo y no sé qué. Y de verdad me enseñaron tantas cosas. Yo creo que también las ganas de trabajar, las ganas de abrirte, te ayudan muchísimo. Yo llegué a trabajar 14 horas o más. Sientes que los pies te van a matar. Acuérdense que yo soy odontólogo. Yo llegaba de estar en mi consultorio sentada, atendiendo a mis pacientes, 14 horas parada. Las piernas se me reventaron de vasitos y de varices por tanto tiempo que estabas parada. Bajé de peso porque evidentemente estás corriendo, subiendo escaleras, bajando escaleras, corriendo porque el restaurante para colmar era gigantesco. Corriendo por acá, corriendo por allá. Es toda una experiencia. Resulta que el restaurante en el que yo estaba no quedaba en el centro de Madrid, quedaba bastante a las afueras. Yo vivía en el centro de Madrid. Cuando salía a una hora considerable no había problema, pero el problema venía cuando salía a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, después de las 12. Muchos de ustedes por Instagram vivieron todo eso conmigo. Mi Instagram es Valedarias, que yo grababa historias en la estación del bus esperando el búho, pero resulta que donde estaba el restaurante, la parada más cercana era una parada en donde yo le decía la parada fantasma. Ahí no se paraba nunca el autobús, sino en muy pocas horas. O sea, él tenía que pararse a las 12, a la 1, a la 1:45, a las 2:30, algo así, cada cierto tiempo, porque la noche son más espaciados. Si yo no agarraba el búho a las 12 de la noche, 11:59, me tenía que quedar ahí hasta las 2:30 de la mañana que pasara el próximo. Yo creo que esos fueron los peores momentos. Llegó un momento, había muchísimas veces en donde salía del trabajo a las 11:58 corriendo y el búho se estaba yendo y yo, no, por favor. Bueno, me tenía que quedar ahí sentadita, grabándoles historias, chateando, hablando con el señor esposo hasta que pasara el próximo búho, y el búho pasaba a las 2 de la mañana. Cuando ese búho venía a las 2 de la mañana, yo dije, por favor, aquí estoy. Aparte, yo empecé a trabajar el 20 y pico de marzo, era primavera, pero no estás acostumbrado a ese cambio de clima. Yo cuando bajé del aeropuerto estaba haciendo 7 grados. Ahorita 7 grados para mí es y que, bueno, el traje de baño y no sé, el calorcito. En ese momento yo recuerdo que cuando yo salí del aeropuerto yo dije, voy a morir aquí. Yo me miré las manos y yo, Dios mío, o sea, este frío, quiero morir. Y lo que hacían era 7 grados. Ya después tienen que tener paciencia, tu cuerpo se acostumbra y te das cuenta que el clima también es otra cosa que tienes que apreciar, independientemente que sea muy extremo. Siempre hay algo bonito y algo increíblemente enriquecedor que utilizar. Muchas personas me decían, bueno, Valeria, pero tú habías trabajado de hostelería antes. No, nunca. Yo nunca había hecho un trabajo de hostelería. La gente me dice, bueno, Valeria, pero no te daba nervios. Me moría de nervios. Yo hablo dormida. Sí, el señor esposo siempre dice que estoy loca. Dormida de que puedo entablar una conversación y que sí, porque ayer no sé qué, no sé cuánto. Y él me decía que era tanta mi ansiedad, mis nervios de hacer un buen trabajo y de conservar mi trabajo, evidentemente, de dar el nivel que estaban esperando de mí, que en las noches siempre hablaba como que sí, ya voy a hacerlo, la mesa tal necesita tal cosa. Loca. He aprendido o aprendí en ese momento a manejar muchísimas cosas, pero insisto, fue un trabajo súper demandante. Tenías que atender muchísimas personas, tenías que saber de muchísimas cosas, tenías que atender personas increíblemente importantes. Ahí no se votaba el cliente, evidentemente. Tú tenías una hora, qué sé yo, de irte a la 1 de la mañana, pero si el cliente todavía se está tomando una copita y está relajado, no podías llegar a votarlo, era un cliente importante. Y entonces a veces las jornadas se hacían muchísimo más largas. Aparte, yo vivía muy lejos de donde trabajaba y bueno, tenía que agarrar de aquí para allá, agarrar un búho, agarrar el Renfe, agarrar el metro. O sea, era todo un proceso. Sin embargo, siempre se los digo, no lo cambiaría por nada. Tengo demasiado que agradecerle a ese primer trabajo. Todo lo que sé actualmente y todo lo que me puedo desempeñar en ese medio, para mí tiene demasiado valor porque me lo dieron ellos, que fue mi primera experiencia, me lo dio mi gerente, que
me enseñó tantas y cada una de las cosas, mis supervisoras, mis mismos compañeros, que ahora son mis grandes amigos, todos ellos obviamente. Aprendí muchísimo. Y sobre todo la curiosidad de no quedarte con la duda, sino como que mira, ¿y esto qué es? Y mire, ¿cómo haces esto? Fastidiosísima, pero ellos sabían que yo quería aprender, me agarraron cariño y me soportaron durante muchísimo tiempo. Mucha gente me pregunta, bueno Valeria, pero si te estaba yendo tan bien, ¿por qué cambiaste? ¿O por qué dejaste ese trabajo? En uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue cuando mi mamá enferma y me llaman de Venezuela y me dicen, Valeria, te tienes que venir urgente porque tu mamá lo único que está es esperándote. Ella ya no va a mejorar. Yo todo eso lo viví en ese trabajo y de verdad siempre lo voy a agradecer. Si ellos me veían hablando por teléfono, peleando con la clínica o depositando aquí porque no se conseguían las medicinas y teníamos que traerlas de otros países y te mando euros y no sé qué y todo ese desastre, y que me guardaba obviamente ese dolor, esa tristeza, y seguía trabajando como si nada estuviese pasando. Recuerdo que mis supervisores me decían, Valeria, si necesitas agarrarte unos días, y yo que no necesito agarrarme unos días, yo necesito seguir trabajando, porque claro, de mi trabajo dependía también que yo estaba ayudando a mi mamá estando en Venezuela. A mí me avisan un jueves que ya mi mamá está muy mal. Yo no sabía qué iba a pasar, no sabía si mi mamá iba a soportar un poquito más, si la íbamos a poder sacar de ese proceso, si mi mamá lamentablemente iba a fallecer, como fue lo que pasó. Y yo renuncié al trabajo. Y tomé mi avión, renuncié al trabajo el jueves. Ese mismo jueves me fui al aeropuerto a comprar el ticket, el boleto de avión. El viernes tomo el avión, llego el sábado y logro ver a mi mamá. O sea, yo bajo del aeropuerto, me voy directo a la clínica, logro ver a mi mamá. Recuerdo que mi hermana vive en Panamá, mi hermana ya había volado de Panamá y estaba en la habitación, y mi hermana le agarra la mano y le dice, mami, aquí está Valeria, ya llegó Valeria, mamá, tú la estabas esperando y aquí está. Mi mamá estaba en un coma superficial, estaba sufriendo mucho, y mi mamá lo único que hizo fue abrió los ojos en ese momento, en ese coma superficial, volteó cuando mi hermana le dijo que yo había llegado y se me quedó viendo, mientras que claro, a mí se me salían las lágrimas obviamente, y yo le agarro su manita y ahí nos quedamos. Yo llego el sábado directo a la clínica, la veo, estoy con ella, y mi mami murió el domingo. Literalmente me estaba esperando. Esa es una historia que bueno, que en algún momento cuando esté lista de todo lo que viví con el cáncer de mi mamá en Venezuela, me encantaría poder compartirlas, porque sé que muchas personas están viviendo esa enfermedad con familiares cercanos, enfermedad que siempre pensamos que nunca nos va a tocar de cerca hasta que nos toca, pero aún como que todavía no estoy tan lista. Mi mamá cumple 1 año de haber muerto ahorita, a finales de septiembre, y todavía créanme que no estoy muy lista para dar tantos detalles acerca de cómo fue ese proceso tan duro con el cáncer de mamá. Pero una vez que mi mamá muere, necesitaba un cambio, necesitaba variar muchísimo las cosas. Era un trabajo muy demandante, vivía lejos, dormía poco, no veía mucho a mi esposo. Teníamos problemas porque evidentemente adaptarnos a este proceso de inmigración, no nos veíamos mucho, yo llegaba y estaba súper cansada y necesitaba un cambio, y esa fue realmente la razón por la cual decido salir de ese restaurante. Aparte que no sabía qué iba a pasar cuando volví a Venezuela, no sabía en cuánto tiempo iba a volver, y no quería crear esa irresponsabilidad en el trabajo en donde me estuviesen esperando sin siquiera saber yo qué iba a hacer con mi vida. Mucha gente, cosa que no entiendo, es como, bueno, pero eres odontólogo, porque me pasó. Créanme que me pasó. Y sobre todo me pasó de personas que me preguntaban, sobre todo personas que no eran españolas, personas que me preguntaban, pero tú eres odontólogo y estás trabajando de camarera, de mesonera. Y yo no entiendo, honestamente, por qué la gente se deja influenciar tanto por la opinión de las personas, o por qué a la gente le afecta tanto. Sí, yo soy odontólogo y me encanta ser odontólogo y me fascina la odontología, pero la hostelería, camarera, mesonera, es una carrera que me ha permitido surgir mucho más de lo que yo podía surgir siendo odontólogo en Venezuela. Yo con ese sueldo, solo yo, porque en ese momento al inicio trabajaba yo sola, vivíamos nosotros dos, ayudábamos a su familia cuando ellos necesitaban ayuda, ayudábamos a mi mamá, nos manteníamos perfectamente aquí en España. Ese trabajo fue el que me ayudó a dar la base, y hemos ido logrando todo esto aquí en este nuevo país. Entonces,
no entiendo realmente por qué la gente se siente mal. Al contrario, yo me siento súper orgullosa que me hayan dado la oportunidad, que hayan confiado en mí en darme ese trabajo, sobre todo con tanta responsabilidad al atender clientes tan importantes, y que ese primer trabajo me haya dado todas las herramientas para poder ir surgiendo poco a poco aquí en España. Entonces, bueno, eso fue un poquito más o menos cómo fue mi primer trabajo aquí en Madrid. Yo sé que ustedes también quieren la historia de cómo fue mi peor experiencia, también se las tengo. Así que si quieren otro tipo de videos, que yo me siente aquí relajada en la terracita de mi casa y les siga comentando esas historias que uno vive, cómo la pasa, me lo dejan en los comentarios, y créanme que a mí me encanta este tipo de videos con ustedes porque es simplemente una conversación entre amigos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.